hablar acerca de un personaje muy importante en la tragedia de Agamenón de Esquilo. Estoy hablando de Clitemnestra. Hoy día, la teoría que voy a plantear yo es cómo Clitemnestra, a través de sus propias palabras en la tragedia, se presenta como un personaje perverso. ¿Ya? Para esto, vamos a tomar la tragedia de Agamenón. Ya. Esta tragedia fue escrita en el siglo V a.C. Este fue el siglo de oro de los griegos. Aquí se desarrolló mucho la poesía dramática, que es como lo principal de los libros. Aquí podemos ver que se desarrollaron dos cosas. Se desarrolló la tragedia griega que todos muy bien conocemos, y la comedia. Estos dos tenían rasgos en común, que va a ser que ambos tienen partes dialogadas, tenían partes corales, y contaban con danza dentro del mismo, danzas. ¿Ya? Estas vendrían siendo como las partes en común de la comedia con la tragedia. Pero hoy día nosotros nos vamos a fijar únicamente en la tragedia, así que vamos a borrar la comedia, que es muy entretenida. Y lo que se diferencia de la comedia con la tragedia es el carácter serio que tiene esta por el hecho de ser moralizante. Busca cultivar la moral dentro de los espectadores. Y el argumento conocido. ¿Qué es el argumento conocido? El argumento conocido se refiere a que, por ejemplo, primero que nada, la tragedia y la comedia se desarrollaron porque habían concursos todos los años en Atenas, en donde competían trilogías de tragedia, como la que vamos a hablar nosotros ahora, y una comedia. Competían por el premio de la mejor tragedia, la mejor trilogía de tragedias. ¡Wow! La más corta menos. Ya. El argumento conocido se basa en el hecho de que todas las tragedias eran algo que las personas que iban a ver la obra ya conocían. Por ejemplo, un mito, un hecho histórico, como fue, no sé, la guerra de Troya, o una mezcla de los dos. Y eso es lo que después vuelve y ayuda a conformar la ironía trágica, que viene siendo un rasgo definitorio de la tragedia, que vendría siendo cuando el espectador sabe lo que va a pasar. El espectador en Agamenón sabe que Agamenón va a morir, pero los actores no lo saben. Entonces ahí recae la ironía trágica. Bien. Vamos a pasar de lleno a la obra. Primero que nada la voy a contextualizar un poco. Agamenón forma parte de lo que se llama la trilogía de la Orestiada. Estamos hablando de Agamenón de Esquilo. Pueden haber más Agamenones, como les dije, porque es un argumento conocido. La Orestiada se basa en la primera parte, que es Agamenón, la segunda parte, que son las coéforas, y la tercera parte, que son las Euménidas. ¿Ya? Perfecto. Esto no parte de acá, esto parte aún más atrás. Parte de un mito donde el abuelo de Agamenón está en su casa con sus hijos y llegan los dioses. Y a los dioses solo comen ambrosía y llegan a comer a su casa. Entonces el abuelo de Agamenón les sirve ambrosía, les da de comer todo, pero cuando se le acaba la ambrosía, ¿qué es lo que hacen? Como que le cae una locura. Y va y le sirve a sus hijos, cocina a sus hijos y se los sirve a los dioses. Y él mismo se come a uno de sus hijos. Los dioses al ver esto quedan así como horrificados porque están con sus hijos. La justicia de toda la trilogía, que es el tema de la justicia y la culpa heredada. Dentro de la trilogía. Claro, al comerse a su propio hijo, se conlleva a un crimen de sangre. ¿Qué es lo que pasa con los crímenes de sangre? Llegaban las Eritnis, que son las diosas que se preocupan de la justicia,
y ellas son las que van a castigar estos crímenes de sangre. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer para que estos crímenes se repitan. Como el abuelo de Agamenón se comió a uno de sus hijos, ¿qué van a hacer las élites? Van a hacer que esa tragedia de matar a su hijo o un asesinato dentro de la familia se siga repitiendo a lo largo de todas las generaciones. Por eso vamos a ver en la parte, en una cita textual de Casandra, que es una persona que podía ver el futuro, la amante de Agamenón, que decía que el palacio ya estaba manchado en sangre, que ya estaba rebosando en sangre. Y eso se refiere, claro, al problema que tuvo el abuelo de Agamenón, que de hecho estuvo castigado a uno de los suplicios de Eterna. Solo para que lo sepan. Ya. Entonces, en Agamenón, ¿qué es lo que pasa? Agamenón muere. Ahí está el segundo crimen de sangre. Agamenón es matado por su esposa Clitemnestra. Después, ¿qué pasa? En las Coéferas llega Orestes, el hijo de Agamenón con Clitemnestra, y mata a su mamá, el mismo día en que Clitemnestra mató a su esposa. Y luego en las Eumenias se da el desarrollo de esta trilogía y el final, en donde es perseguido a Orestes por otras personas para darle muerte, y baja Atenea, como lo que vamos a ver que sería el hecho de Deus ex machina, que es que baja el dios y dice: no, ya, basta, esto se acabó, no pueden haber más crímenes de sangre, esto ya es demasiado. Atenea dice eso, se le hace como un juicio y a Orestes no le pasa nada, y ahí termina los crímenes de sangre. Para adentrarnos un poco más en lo que es Agamenón, para explicarles, les voy a explicar primero esto, lo que es la obra de Agamenón. Agamenón parte con la vuelta, con lo que es cuando se dice que Agamenón va a volver a su casa, porque Agamenón es el rey de Tebas. Como Agamenón es el rey de Tebas, él se fue a luchar en Troya, en la guerra de Troya, durante 10 años. Para partir de esa guerra de Troya, Agamenón tenía que cometer un sacrificio, que lo pidió la diosa Artemis, que era la diosa de los animales. Artemis le pide que mate, o sea, esto todo visto por ¿cómo se llama? Por una de estas personas que podía ver el futuro y que podía ver y podía traducir los indicios divinos. Llega y le dice que tenía que hacer un sacrificio. ¿Y cuál era el sacrificio? Era que tenía que matar a una virgen para poder partir a Troya. ¿Y cuál era esa virgen que tenía que matar? No era cualquier persona, sino que era Ifigenia. Ifigenia era la hija de Clitemnestra con Agamenón. Tenía que matar a su propia hija. Estuvo pensando mucho tiempo y se dio 1000 vueltas, pero a la larga, como buen rey que tenía que ir a ayudar, mató a su hija. Y ahí como que empezó a desencadenar el odio de Clitemnestra. Al partir y luego vuelve, y aquí vamos a empezar a entrar un poco más en lo que es el personaje de Clitemnestra. Al volver a Agamenón, llega a su palacio y su esposa Clitemnestra lo recibe muy bien, muy recatada, ella como una dama, una reina que lo fue durante 10 años. Y al entrar al palacio, Agamenón muere. Clitemnestra lo asesina. Ya. Para esto, ahora vamos a pasar a ver lo que es el personaje de Clitemnestra, más a fondo. Clitemnestra fue reina, hay que recordar que fue reina durante 10 años. Reinó Tebas durante 10 años. ¿Okay? Clitemnestra tenía un amante, que era Egisto, que fue otra de las razones por la cual mató a Agamenón. Y Egisto no era nadie más, nada menos que el primo de su esposo. ¿Ya? Y ahora, Clitemnestra muchas veces se le ha llamado como un personaje perverso. De hecho, Dukelsky lo describe como una mujer excepcional, insólita, que responde a los ideales guerreros de una sociedad masculina. ¿Por qué dice esto Dukelsky? Dice más que nada por el hecho de que Agamenón llega y mata a su hija para un sacrificio, para ir a una guerra que no era ni de él, o sea, estaba peleando la guerra de su hermano, por una mujer que era Helena. Y a veces de esto no hay ni un juicio, no hay nada, esto se tiene que hacer y se hace y se hizo. Pero Clitemnestra, desafiando esa ley, esa sociedad masculina, va y mata a su esposo. Y ahí queda embarrada, porque su esposo lo revela. ¿Ya? Entonces, Clitemnestra, al llegar a Agamenón, claro, pues
Yo sé que es como ella, una mujer muy seria, muy fiel, nunca le fue fiel a Agamenón, estuvo ahí recatada esperándolo en su palacio. Y esto lo podemos ver a través de una cita, que es lo que vamos a llamar el paso de la mentira vacía, a la verdad sangrienta. Porque todo parte como unas mentiritas, ya, hoy no, si yo te fui fiel, siempre. De hecho, vamos a citar eso. Cuando Demestra dice lo siguiente: encontrará en su palacio una esposa fiel, tal cual la dejó, un perro guardián de su casa, leal con él y hostil con los que mal quieren. Del mismo modo en todo lo demás. Y que ningún se haya roto a lo largo de un gran tiempo de ausencia prolongada. Ahí se está hablando de que ella siempre fue fiel. Y vamos a hablar de la primera mentira pasiva, que es un crescendo que hace sobre su fidelidad, que todos sabemos que es mentira, porque al ser una ironía trágica, todos sabemos que Clitemnestra le fue infiel a Agamenón con Egipto. Después de esto, podemos ver que también ha sido descrita, Clitemnestra, como una persona de carácter firme que no se deja sellar por ningún hombre. ¿Y cómo podemos cerciorar esta cita? Lo vamos a cerciorar con el juego que hace Clitemnestra con la alfombra. Ya, esto está el hecho de la fidelidad. Luego el hecho de la alfombra. ¿Cuál es este hecho de la alfombra? El hecho de la alfombra lo podemos hablar cuando llega Agamenón y Clitemnestra lo va a saludar afuera del palacio y le dice: no, él fue el rey, el que ganó la guerra de Troya, póngale la alfombra púrpura para que camine, no puede pisar el suelo. ¿Y qué pasaba? Esto es un doble juego que hace Clitemnestra, porque ella sabe que lo va a matar, por supuesto. Entonces, Agamenón dice: no, es que yo no puedo pisar porque había un juego que era unas alfombras púrpuras, se ponían para los dioses y para los sacrificios. Entonces ahí está el doble juego. Agamenón creía que se le querían poner por el hecho de que había ganado y que Clitemnestra decía: no, pero es que tú ganaste, tú eres el mejor. Y Agamenón no quería porque eso podía desarrollar la envidia en las demás personas y provocar alguna tragedia. Qué extraño. ¿Ya? Entonces, Clitemnestra dice: no, que sea la alfombra, que sea la alfombra. Y hay una pequeña pelea entre ellos, a lo que Clitemnestra dice: no, tú pisas la alfombra, ahora, y te vas y la pisas. Y Agamenón, como buen marido, ya, bueno, va, y se va dentro de la casa. Debe entrar por la alfombra púrpura, simboliza el sacrificio que va a hacer Clitemnestra. Ese vendría siendo otro paso más dentro de lo que es la mentira pasiva y la verdad sangrienta. Y para terminar, vamos a explicar todo lo que fue la perversión máxima de Clitemnestra, que fue cuando explica ella misma después al salir, porque está el coro eran las personas que eran los ancianos, que se quedaban porque no podían pelear la guerra. Al salir Clitemnestra al palacio, ella dice a todo el mundo: miren, yo maté a mi esposo, y le dice así, y me encantó. Y lo voy a citar, porque la brutalidad con la que lo dice es impresionante. Aquí es lo que dice: fue vertiendo el color de su corazón y exhalando en su aliento con ímpetu la sangre en el brotar del degüello. Me salpicaron las negras gotas del sangriento rocío, y no me puse menos alegre que la sementera del trigo cuando empieza a brotar la lluvia de Zeus. Ahí es cuando está explicando cómo mató a su esposo, y la manera sangrienta en que le dice el sangriento rocío. La comparación que hace muestra totalmente la perversidad escondida dentro del personaje de la esposa fiel. Y para terminar esto, como que lo recalca, y llega con Agamenón, imagínense que llega con el cadáver y dice: este es Agamenón, mi esposo, pero cadáver. Donde ella dice: sí, este es mi esposo y yo lo maté. Entonces ahí, con la brutalidad con la que mata a su esposo y también mata a su amante, Cassandra, podemos ver que es un personaje totalmente perverso, que no le da lo mismo. Ella va diciendo: la reina de Tebas, delante de todo el mundo, sale de su palacio: maté a mi esposo, mírenlo, y me encantó. De ahí es donde termina la tragedia. Entonces, pudimos ver en toda esta obra, en toda esta clase que hicimos, cómo Clitemnestra es un personaje totalmente perverso, ocupando sus propias palabras. Porque si no encuentran que decir: aquí está mi esposo, pero cadáver,
no sé si suficientemente perverso, no sé qué más perverso puede ser.